ciudades sustentables y justas a partir de redes y campañas cívicas. Es egresada del Colegio de México, la Universidad de Oxford y la London School of Economics, especialista en política social y desarrollo. Tiene experiencia como funcionaria pública del gobierno federal y local. Trabaja con alianzas multisectoriales, liderazgo colaborativo y sistémicos para la resolución de problemas complejos. Cofundadora de redes, organizaciones de la sociedad civil y coaliciones como AUNA, Ciudadanía 19S, Verificado 19S, Sinergos México y Alternativas y Capacidades. Autora de publicaciones sobre ciudades sustentables, relaciones Estado-sociedad y políticas públicas. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Traje una presentación y la verdad es una reciclada de hace 3 años y pues con la sorpresa que al revisarla dije, pues todo es vigente. Qué terrible, ¿no? 3 años pasaron y seguimos en las mismas. Pero creo que me va a ayudar también a explicar esto de los pendientes y qué no se hizo y qué se hizo. Si le pones, bueno, esto es más o menos un poco el tiempo desde la Constitución hasta el momento actual, lo que tendríamos como procesos, es decir, el marco legal que fue la Ley de Planeación y la Ley Orgánica del Instituto, luego la creación del Instituto en febrero del 2020, luego aquí le puse consultas sin participación, pues si se fijan, pues se pasó mucho tiempo de la creación hasta este pequeño momentito, incluso fueron 2 consultas fallidas, si no sabemos bien la historia, y la última fue de noviembre de 2022, y finalmente pues hubo este otro proceso en 2023, donde estuvieron estos 6 meses, y pues también ahí le puse, en teoría debió de haber sido deliberación legislativa, creo que falta ponerle el sin deliberación legislativa, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Si la pones a la que sigue, ¿qué tenemos? Pues primero, no tenemos una convocatoria pública del directorio técnico, del consejo, y por lo tanto la junta de gobierno del instituto está incompleta. Además, lo que sucedió en esos directorios y en poquitas sesiones que hubo, no hubo minutas, no fueron públicas, entonces ni siquiera nos enteramos de qué se avanzó y qué no se avanzó. No había un consejo ciudadano y no hay instancias de planeación en las secretarías ni en las alcaldías. O sea, eso en torno a la primera parte de la creación del instituto. En la segunda parte ya es como para avanzar hacia la consulta. No ha habido un sistema de información ni la explicación didáctica que ya habíamos oído. No hay lineamientos, no hay metodología, ni ruta de trabajo o calendario de la participación. Y no hay ningún uso ni mecanismo de la Ley de Participación Ciudadana ni consulta a los copacos. Y hay que decir que nuestra Ley de Participación Ciudadana es muy rica, tiene 16 mecanismos de participación ciudadana. Entonces, por un lado, pues no se usa, pero por el otro existe, y eso es importante decirlo. Tampoco hubo consulta a las secretarías ni alcaldías, había como unos foros cerrados, de los que nunca tampoco supimos, pues eso, minutas, publicaciones, avances. Incluso si tú le preguntabas al personal de las secretarías, de los propios del programa, incluso el Programa General de Desarrollo, del Plan General de Desarrollo del programa, ni siquiera sabían qué era. Entonces, si adentro del propio gobierno no se está haciendo este trabajo de socialización y de consulta, pues menos hacia afuera. En torno a la deliberación o la no deliberación legislativa, pues tuvimos justo esto, las comisiones sin deliberar, sin reunirse más de 5 meses, no tuvimos parlamento abierto, tuvimos unos foros en el último momento, en el último mes, pero fueron todos cancelados, y no tuvimos ni dictamen discutido, ni obviamente ni aprobado. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Pues esto, conflictos políticos, conflictos sociales, dispersos, una visión muy fragmentada de ciudad y también pues una incertidumbre jurídica sobre los proyectos que necesitan a largo plazo. Entonces todo este camino que se ha recorrido desde 2016 hasta ahora, que son muchos años,
nos ha dejado en esto, no nos ha dejado con una visión clara y precisa. Yo quiero proponer aquí 4 cosas, diría sencillas, pero no son sencillas, pero sí decir, bueno, es una lista de 4 cosas, no creo que se necesiten más. La primera, si le pones lo que sigue, es una ley de ordenamiento, ya todos lo hemos dicho, pero desde 2015, desde 2016, en la Constitución incluso, estas son las mismas categorías. O sea, este documento, esta diapositiva es la misma que hemos presentado desde 2016 y es tener categorías territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tener en el suelo de conservación, podríamos decir estas áreas de gestión urbana, como le habían puesto en ya no sé qué versión del PGOT, pero rehechas a, nosotros le llamamos categorías territoriales, y en lo que existía en ese momento en el PGOT solo estaban vinculadas con los temas urbanos. Nosotros querríamos ir desde la parte de conservación hasta la parte más de densidades y alto impacto urbano. Pero lo vemos como un continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber, y la ley de ordenamiento nos tiene que decir, lugares de la ciudad que se conserven y casi, o sea, le estamos poniendo reserva de conservación de la biodiversidad, es decir, si ustedes conocen los mecanismos de protección, saben que las reservas de biodiversidad, o sea, son como la selva lacandona, o sea, los lugares que no se tocan, ¿no? Que no se, y creo que hay mucho de esto que debería tener el más alto estatus de protección. Después tendríamos esto más como los paisajes culturales, que sí son espacios pues, que se disfrutan, que se visitan, pero que tienen una regulación de protección, pensando por ejemplo en Xochimilco, en los volcanes, o sea, en estos lugares, en los dinamos. Luego habría estas zonas de protección a servicios del ecosistema, que es un poco lo que hablamos en el Consejo de Resiliencia sobre lugares de vulnerabilidad hídrica, de infiltración. Los propios ríos en ese sentido deberían de ser las lagunas de regulación que tenemos en la ciudad. Luego los corredores biológicos urbanos, y esto ya son urbanos, o sea, si se fijan ya incluso son vegetación que pueden ser desde los propios camellones arbolados, las reservas urbanas que tenemos, los parques, los espacios verdes que son espacios mucho más pequeños. Y algo que es muy importante, que ya hace ratito lo hablaban, el límite periurbano. No tenemos, a pesar de que la Constitución peleamos pero que hubiera los límites de la ciudad, y está ahí, en ninguna de las versiones del PGOT existe, y es muy necesario este límite periurbano y cómo tratarlo así, para justo poder decir realmente la ciudad se acaba aquí, y cómo se maneja ese suelo, esa línea entre suelo urbano, suelo de conservación. Realmente hay que ponerle más allá que solo una línea divisoria, es un límite de la ciudad. Del otro lado, pues está el suelo agropecuario, el suelo rural, que ya está, digamos, en debate, pero que nos parece muy útil, sobre todo pensando en el continuum que se hace el suelo urbano. El área de conservación patrimonial, que son los lugares que deben de ser protegidos por temas patrimoniales, es decir, no por temas ambientales, sino patrimoniales. Y luego los suelos de baja densidad, ¿no? Más los temas de los barrios que van a seguir siendo, digamos, pequeños, tal vez con usos múltiples, pero de bajo impacto, ¿no? La tiendita, el centro, la plaza y demás, en muchos poblados que tenemos en la ciudad. Luego, la zonificación exclusiva, que es esto de zona habitacional, zona de oficinas, etcétera, pero que eso no necesariamente debe de suceder en toda la ciudad, porque en muchos lugares justamente tenemos este suelo urbano de baja densidad. Y luego también pensar en una tipología más de barrio, o sea, de decir qué necesita el barrio en ese sentido para pensarse como lugar policéntrico en ese sentido. Y luego lugares de potencial de reciclamiento, ¿no? Queda muy claro que hay muchas zonas de la ciudad que necesitan esta renovación, ya lo hemos hablado,
en otros momentos, pero que se decrete tal cual. Este es un lugar de potencial de reciclamiento y cómo lo vamos a trabajar en ese sentido. Y finalmente, el usos mixtos de alto impacto. Y sí diferenciar el de alto impacto del de bajo impacto, porque, por ejemplo, cuando hablamos de usos mixtos, muchos líderes vecinales dicen, no, porque aquí nos van a venir a poner el centro comercial. No, el de bajo impacto es la tiendita, no es el centro comercial, ¿no? Ese sería un poco. Necesitamos hablar de estas categorías y necesitamos ponernos de acuerdo sobre esas categorías, y creo que aquí la academia tiene pues un valor fundamental en ayudarnos a trabajar estas tipologías. Obviamente la AMU, pues ni que se diga. Creo que aquí hay un trabajo de empezar a tener pues primeros borradores de qué quiere decir estas categorías. Aquí también existe desde el Consejo de Resiliencia y Nayeli y Pipol estuvimos trabajando mucho esto de las AGTs de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué sería una categoría de riesgo? Está ya con polígonos, trabajamos 6 meses de horas y horas en términos de regulación, en términos de categorías y en términos de polígonos. Debo decir que el Instituto de Planeación, y era uno de los muchos enojos que teníamos, prácticamente incorporó, yo creo que el 10% de toda esa información y de todas esas recomendaciones del Consejo de Resiliencia. Entonces, uno de esos temas es pues, recuperar la cabalidad de todo ese trabajo que se hizo desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y desde el Consejo de Resiliencia. El segundo tema es crear el Instituto de Planeación o recrear el Instituto de Planeación como un verdadero mecanismo multiactor de consensos sociales. Esto suena una frase compleja, lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Los consensos, en términos de lo que nos imaginamos como escenarios para la ciudad, los actores que queremos participar, deben de estar sostenidos abajo por la participación y arriba por la representación. ¿Qué quiere decir arriba por la representación? Que los órganos de gobierno y de deliberación y de decisión deben tener muchas voces muy diversas, altamente representativas, ¿sí? Y esto solo se logra con convocatorias y con autonomía. Y desde el día 1 lo hemos peleado así. O sea, necesitamos ser autónomo, necesita el instituto ser autónomo del gobierno para que esas voces se sostengan no sobre las administraciones y los intereses del gobierno, sino sobre los intereses sociales y diversos que hay en la sociedad. Y en ese sentido, pues necesitamos, y así se planeó desde el principio, un comité de selección electo por convocatoria, un consejo ciudadano, un directorio técnico y una dirección general. Todo esto abierto por convocatoria y selección. Y creemos que en la medida en que estos sean espacios legítimos, pues también la gente participará por convocatoria. Y adentro, digo, y nos pasa mucho en el Consejo de Resiliencia, creo que es un muy buen mecanismo donde nos ponemos de acuerdo, discutimos, nos peleamos, nos volvemos a poner de acuerdo en ese sentido. Y hay voces, y es muy rica la discusión, ¿no? O sea, yo creo que en ninguna parte he discutido con ingenieros estructuristas horas y horas, y ellos me oyen y yo los oigo y entendemos mutuamente, y alguno de los ejemplos. Algo que es importante también de esta legitimidad, y ya lo decía, son sesiones abiertas, transmitidas públicamente y minutas públicas, justo para que si yo no sé qué fue lo que pasó, pues me puedo enterar después y esté muy claro cómo es la discusión y el debate en ese sentido. El tercer tema es los sistemas de información, de gestión, control y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Pues el sistema de información, ya lo decía mucho más técnicamente Nayeli, pero siempre decimos que tiene que haber datos abiertos para planear, para verificar y para usar en otros sistemas. Es decir, el Atlas de Riesgo, y es uno de los temas que a mí me enorgullece muchísimo, en algún momento era secreto, no era público, existía, pero nadie lo conocíamos, ¿no?
Y pues uno de los asuntos desde Ciudadanía 19 ese que hicimos en torno al monitoreo por la reconstrucción fue la demanda de decir, hagamos el atlas de riesgos abierto y público. Y pues no pasó más, ¿no? O sea, había gente que decía, no, el desplome inmobiliario, si uno se entera, ¿cómo nos vamos a saber todas esas cosas? Pues ahí está. Y siempre digo, tiene 27 millones de visitas. O sea, no es poca cosa. Es un instrumento muy consultado y que además tiene la gran ventaja de no solo ser consultado, sino uno puede bajar los datos y usarlos para otras cosas. Entonces, con eso nos referimos en términos del sistema de datos abiertos. El instituto necesita crear un equivalente de todo esto sobre los usos de suelo, los estatus de conservación, de preservación, lo patrimonial. Incluso, digo, algún día eso ya es de ciudad avanzada, pero yo espero que lleguemos pronto ahí, los servicios de agua, ¿no? O sea, la infraestructura de servicios públicos, agua, drenaje, etc. El segundo sistema es el de gestión territorial. Es decir, no es suficiente con tener la información, sino que hay que ver cómo se está manejando. Por ejemplo, hay una licencia que se pide o hay una manifestación que se pide para una nueva construcción. Ahí es donde deberíamos de poderlo visualizar. Ahí es donde podríamos revisar que el DRO, quién fue, y el ingeniero, quién fue, de seguridad de construcciones, y si se hizo la construcción como decía la licencia. O sea, yo en todos estos temas de temblor he aprendido mucho y un día le dije a mi hermana, sí, mira, te voy a enseñar en tu escritura pública, y pues, oh sorpresa, su escritura pública con todo su dictamen dice que su edificio es de 3 pisos y su edificio es de 6. Y volteamos y decíamos, ¿cómo? Bueno, pues eso no debería de pasar, o sea, eso debería de estar en un sistema público donde muy claramente tenga la licencia y todos los papeles, incluso yo diría, y por eso le llamamos de control y denuncias, las denuncias que ha habido sobre ese lugar. Es un tema que nos importa mucho desde el Consejo de Resiliencia y también soñamos que un día un vecino o vecina pueda levantar una denuncia para decir, está pasando esto en mi edificio abajo, ¿no? La tiendita de conveniencia le acaba de quitar 2 pilares, 2 estructuras ahí importantes, y pues yo quiero que me vengan a revisar, porque pues al Oxxo le quedó muy bien la obra, pero nosotros estamos viviendo arriba y quién sabe cómo vamos a estar. Si pasa eso, uno no puede hacer una denuncia de este tipo. Entonces, lo que necesitamos es un sistema donde pueda uno incluso ver qué pasó con la denuncia, qué pasó con la verificación y qué pasó con la sanción. Y eso no solo es la Secretaría de Gestión de Riesgos, sino también la PAOT. No sé si algunos de ustedes han usado la PAOT, yo sí, muchas veces, y entonces, exacto, entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron las denuncias? Pues por ahí en una base de datos que, bueno, está pública, pero lo que uno quiere saber de ese predio, qué denuncias hay puestas y qué pasó y cómo se sancionó. O sea, ese sería. Y finalmente se habla también de un sistema de evaluación, de indicadores y de actualización, porque si uno lee la Constitución, el Programa General de Ordenamiento Territorial es vigente por 15 años con la posibilidad de que se actualice cada 5. Entonces vamos a necesitar, igualmente algún día que pase, el proceso de actualización. Y parte del proceso de actualización tiene que ver con el control y con las denuncias, con un poco lo que llamamos el control democrático de la planeación. Es decir, no es solo que la planeación se quede en planes fijos, sino cómo se dinamiza esto, y es con el control ciudadano de estos procesos. Entonces, ese es un poquito como infraestructura institucional, podríamos decir. Y ahora sí, la cuarta cosa tiene que ver con la planeación con participación. Y hace ratito se hablaba de, sí, no queremos venir a decir, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo? No le queremos venir a decir al Congreso, vota en contra, vota a favor. Queremos un proceso de participación desde su propia elaboración.
En ese sentido, desde la Constitución se construyó la Oficina Especializada en Participación Social y Consulta Pública. ¿Qué debería de estar haciendo esta oficina que no ha hecho? Justamente la metodología y la ruta de participación. Justamente también, ya lo decía la doctora, los procesos de capacitación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, vecinales, o sea, todo el uso de un sistema de información. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir los usos de suelo? ¿Qué quiere decir las categorías territoriales? ¿Cómo se arma un integrado de convenios y de relaciones con la ciudadanía, que no es un sí o un no, sino justamente un debate, e incluso no solamente para el instituto y para el gobierno central, sino para las propias alcaldías y para los lineamientos futuros de los programas de las alcaldías? Y finalmente un consejo de evaluación que ya existe, que es el Evalúa de Ciudad de México, pero en teoría ahí debería de estar también muchos de estos indicadores y de estos procesos de control democrático. Y si la ponemos la que sigue, no voy a explicar todo esto, pero esto lo presentamos hace 3 años, un poquito más, 4, y es una ruta de participación de la elaboración a la aprobación. Nos dijeron en ese momento, ay no, están locas, esto se tarda muchísimo. Y pues se tardaba 1 año en ese entonces. Ahorita vamos para 4, 5, y pues por no haber hecho este año bien, yo siempre digo, entonces se repite esto continuamente. Pero este cuadro, o sea, recoge lo que la ley y la jurisprudencia y todo dice a quién se debe consultar, ¿no? Desde a los pueblos y barrios originarios, las personas con discapacidad, obviamente usando también mucho de los mecanismos de participación, de la ley de participación ciudadana, como los recorridos barriales, la consulta popular, y obviamente, pues ya decíamos, el Consejo Ciudadano aprobando y un poco haciendo rectoría de todo este proceso. Si le sigas el que sigue. Y esta es una ruta de participación del control y de evaluación, porque siempre decimos que no nos podemos quedar solo en el diseño, sino también otra vez en el control, la evaluación y la actualización. Entonces, eso es un poco. Y finalmente, el quinto elemento, pues es una armonización legislativa de decimos para la gobernanza territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente se necesita la ley de ordenamiento. Ahora ya podríamos decir que armonizada la ley general que está por publicar y mandar SEDATU al Congreso de la Unión, y que aquí vamos a tener que amarrarnos un poco a eso, y puede ser uno de estos primeros leyes estatales que siga la ley general, pero también hay una serie de otras leyes que se necesitan armonizar en términos de facultades para no tener los vacíos y las duplicidades que ahorita tenemos. Y justo para hacer esto evidente de si uno denuncia, no tenga que ir a hacer 80 denuncias a las distintas ventanillas, si uno incluso también pide un permiso, una manifestación de construcción, no tenga que ir a las 80 ventanillas para que se lo aprueben. O sea, se necesita si realmente una mejora regulatoria y tiene que ver con la armonización de todas este conjunto de leyes. Entonces, no es solamente hablar de planeación, sino como de el reacomodo de facultades, de permisos y de procesos, de construcción, de ordenamiento, pero también de denuncia y de control. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica Tapia. Y bueno, son muchos temas, ¿no? Creo que... Cuatro. Bueno, son 4, pero que hay muchas aristas dentro de los 4 temas. Yo me quedaría, creo que buena parte de la reflexión, ¿no?, de la exposición, cuando menos a mí me remite a el fortalecimiento de los procesos jurídicos, procesos institucionales que es necesario fortalecer, que es necesario, pues, inclusive diseñar, ¿no? Casi desde cero en algunos casos, y en otros casos pues ya existían, tienen un fundamento jurídico, está en la ley de planeación
de la Ciudad de México, la ley del sistema de información de la Ciudad de México, y sin embargo no se cumplieron, siguen pendientes a pesar de estar en los artículos transitorios de la ley. Y bueno, pues los retos que nos planteas creo que son muy fuertes, ¿no? Para lograr realmente un proceso de planeación legítimo y al mismo tiempo pues controlado, supervisado con las instituciones que tienen que supervisarlo y controlarlo, y al mismo tiempo pues, con una participación ciudadana, porque el ciudadano también, el vecino, también debería tener la posibilidad, digamos, de hacer estas denuncias, este control, esta supervisión de lo que ocurre en su barrio, ¿no? Sí lo hay, pero no necesariamente está suficientemente, digamos, publicitado, no necesariamente es conocido por todos, son procesos que tardan mucho, y creo que, por ejemplo, la PAOD o el INVEA, ¿no? Son instituciones importantes, ciertamente, pero que sí no están garantizando, digamos, la supervisión o un proceso de planeación de ocupación del territorio, digamos, democrático y apegado a derechos, apegado a la ley, a los instrumentos de planeación vigentes, ¿no? Entonces, creo que pues esta reflexión también nos plantea una serie de retos en estos términos, ¿no? Bueno, va a haber una discusión después un poquito más adelante con todos. Yo con esto cierro esta pequeña reflexión y le daría la palabra entonces al maestro Alfonso Chávez Muñoz. El maestro Alfonso Chávez Muñoz es diseñador de asentamientos humanos, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de posgrado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en gestión de la información por la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, en Cuba. Es colaborador en el programa de investigación de estudios metropolitanos, con experiencia en la coordinación de más de 50 proyectos en las líneas de investigación de temática, planeación, gestión del territorio y políticas públicas. Es integrante del Comité Consultivo de Normalización de Ordenamiento Territorial. Maestro Chávez Muñoz, bienvenido. Por favor. Gracias. Buenos días a todos. Me gustaría señalar algunos aspectos que se han comentado a lo largo de esta jornada, que bueno, todos han sido muy importantes, pero partiría de esta mesa que lo que hace es buscar cuáles son estos retos jurídicos ante el nuevo programa, que es el título que estamos planteando, y considero que pues ya se ha dicho, pero básicamente pues no tenemos ley. Ese es el punto. O sea, para empezar, no tenemos ley. El riesgo es que se va a pretender hacer de manera paralela los dos procesos, y eso nos va a llevar a una situación también muy compleja. La historia de la ciudad en sí misma es muy compleja y tiene rasgos históricos que no podemos dejar de lado, no podemos dejar de reconocer. Inclusive hace un rato se hablaba de los pueblos originarios, se hablaba de Cuenca, y por supuesto hay que analizar a la Ciudad de México desde ese enfoque de Cuenca del Valle de México, donde inclusive sus antecedentes son precolombinos. Tenemos pueblos, por ejemplo, Azcapotzalco, por ejemplo, Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, tenemos la pirámide que está aquí, Copilco, todas estas zonas, ¿no? Antes inclusive de que tuviéramos los primeros asentamientos de Tenochtitlan. Entonces es una cuenca donde los primeros pobladores vieron la maravilla y la diversidad que se encontraba en esta gran cuenca, y que fue lo que originó los asentamientos. Posteriormente, la historia, pues ustedes la conocen muy bien, ¿no? Llega los pobladores que finalmente fueron orillados a ubicarse en un islote, porque finalmente ya no había espacio. Estábamos rodeados, más bien teníamos ahí los lagos, ¿no? Los lagos, entonces
no había espacio y fueron orillados. Definitivamente fue majestuoso lo que ocurrió. Empezaron a construir una ciudad ahí en el centro del lago, pero había una gran relación con el suelo de conservación que ahora conocemos, que es finalmente Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que también tiene sus orígenes. ¿Por qué comento todo esto? Porque sí debemos de tener esa memoria, inclusive histórica, de cuál es el proceso que dio lugar a esa gran ciudad. Esta gran ciudad que además no es una ciudad de 9.200.000 habitantes, es una ciudad de más de 22 millones de habitantes. Y eso lo hemos olvidado tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados que pertenecen, por supuesto, a este estado conurbado, pues, el Estado de México, y nos hemos encargado de hacer procesos de planeación donde tenemos límites ficticios, pero no entendemos que es una sola ciudad, con sus límites administrativos, pero no podemos planear olvidándonos de que es una sola ciudad. Ese es uno de los temas también fundamentales que hemos dejado de lado en estos procesos de planeación. Esto lo traigo a cuenta porque finalmente son de las cuestiones que hemos dejado de lado en esta planeación, pero no de este instrumento, del proceso que hemos tenido. Por ahí en algún momento leí, por ejemplo, la primera carta de planeación que la hizo el maestro Sergio Contreras, por ahí de 1930, pero ahí sí hablábamos de una ciudad chiquita que apenas si llegaba a los 500.000 habitantes. En 1950 teníamos ya cerca de 1 millón de habitantes. Posteriormente, ya en los 70-76, es cuando en la Ciudad de México, por el Distrito Federal, empieza ese proceso de planeación, en donde, no sé, Gaby, el mismo Juan Carlos, cualquiera de ustedes me podrían inclusive corregir, pero estamos hablando por ahí de 6 instrumentos de planeación. Algunos lo que hacían era, por ejemplo, el primero, por ahí revisándolo, aun cuando era muy general, sí estaba reconociendo ya esas tendencias de conurbación. Después nos olvidamos de eso y empezamos a generar unas zonificaciones muy diferentes. Inclusive cuando actualizábamos del 85 al 86, ya se hablaban de zonificaciones diferentes, ya de programa parcial ahora o programa delegacional. Y lo que está ocurriendo ahorita en la zona metropolitana es que tenemos más de 700 nomenclaturas de uso de suelo. O sea, de las claves estas que decimos, habitacional con comercio. Entonces, es terrible que tengamos ese tipo en ese proceso de planeación que no es nuevo. Otra cosa que considero que es importante es que, duele mucho decirlo, pero no hemos hecho planeación. O sea, en realidad la planeación ha sido poco efectiva a lo largo de todos estos instrumentos. Y considero que ahora tenemos una nueva oportunidad a partir de la sociedad organizada y de la participación de toda la población. Es un gran reto, como lo decía Mon, es un gran reto, pero el proceso de planeación, si no está, como ya lo dijeron, soportado de abajo hacia arriba, va a ser nuevamente un ejercicio que no nos va a llevar a nada. Bien lo decía el señor, aquí no se trata de simulación, se busca encontrar esos mecanismos en los que realmente podamos participar en este proceso de planeación desde el inicio, pero no al final, inclusive a ese largo plazo del que hablamos, que me parece correcto que tiene que ser a largo plazo un instrumento con sus mecanismos de evaluación que tendríamos que ir definiendo en el proceso, pero siempre debe de haber un acompañamiento. Es muy complicado, verdaderamente es muy complicado, pero creo que en la academia, en la asociación, hay muchas organizaciones que hemos inclusive generado métodos de acercamiento, porque no es un solo método, de acercamiento con la población y hacer este tipo de gestión de participación ciudadana. Entonces lo que necesitamos es avanzar por ahí, tener una agenda
establecer desde un principio, como lo decía, antes de cualquier procedimiento, como inicio, establecer cuáles son esos mecanismos que nos permitan incorporar a una sociedad informada. La sociedad cada vez es más informada, está mejor informada. Hay que bajar una serie de tecnicismos y llevarlos a esta población, porque definitivamente el instrumento va a ser, como otros, un instrumento técnico normativo, pero hay que bajarlo para que todos lo entendamos, para que todos reconozcamos cuáles son esos elementos clave que debe de tener este instrumento. Por ejemplo, regresando al tema patrimonial, es lamentable que tengamos zonas patrimoniales, poblados con una riqueza cultural que no está representada en este programa, pero tampoco ha estado representado en los otros programas. Lo que hacemos es tener inventarios de inmuebles, pero no reconocemos todos estos elementos tangibles e intangibles que le dan identidad a una ciudad. Entonces, hay una serie de elementos que tendremos que incorporar en la agenda. Y solo por mencionar algunos, yo en algún momento lo que estuve haciendo fue recuperar una serie de enfoques o de propuestas, pero yo creo que no estamos en la etapa de propuestas, estamos en la etapa de reconocer cuáles son estos elementos que debemos incorporar en la agenda, inclusive en el contenido del instrumento, porque finalmente es un instrumento que se tendría que aprobar, pero al no tener la ley o no tener esta base jurídica, pues finalmente se va a establecer una estructura como la que ocurrió en este proceso fallido. Inclusive, como lo mencionaban ustedes muy bien, tuvimos varios documentos. Uno era, corríjanme, pero de aproximadamente 400 cuartillas, ¿no? Por ahí. Recuerdo que en el caso o un poquito más, en el caso del patrimonio, se destinaban 2 hojas y se describía el número de inmuebles y hasta ahí. En el siguiente, o bueno, en la última versión, teníamos 50 cuartillas, 53. Cuando hablábamos de, por ejemplo, centralidades, que es lo que estructura o podría estructurar a nuestra ciudad, pues no hay una estrategia. Entonces, hay muchos elementos que tenemos que rescatar en este proceso. Yo creo que este es un buen inicio, yo creo que es de aplaudir que se inicie el proceso. Creo que fue gracias también a la participación de muchos que no están aquí, de todos los que están aquí, porque eso logró que se revirtiera lo que se planteaba. Me gustaría dejarlo hasta acá y pudiéramos discutir y iniciar una charla. ¿Sería mi comentario? Gracias. Muchas gracias al maestro Alfonso Chávez. Híjole, bueno, pues igual planteo varios temas que pues bueno, que cada uno amerita a lo mejor una discusión más profunda que espero se puedan ventilar digamos, o abordar en la discusión que vamos a tener en unos minutos. Yo creo que, bueno, nada más me llamó la atención lo último que comentó de que si realmente se está reiniciando el proceso. Yo no estoy seguro. Yo es lo que le quería preguntar, si realmente está iniciando el proceso. Está concluido el anterior, bueno, exacto. Pero bueno, si quieren lo comentamos un poquito más adelante, ¿no? Yo creo que mejor damos paso, si están de acuerdo, a las intervenciones del público. Entonces, pues yo creo que va a ser la misma dinámica que anterior, es decir, si son tan amables de presentarse, decir dónde vienen y formular su pregunta, ¿no? Entonces, pues adelante, empezamos por acá. Buenos días a todos. Soy Luis Fernández, del pueblo de Tlacopac.
es plausible que se abran este tipo de foros para que de alguna forma dé marco a un reinicio de los programas, programa y el plan. Yo siento que de alguna forma tenemos prioridades que ventilar. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se decía de la afirmativa ficta, se dice de revisión. Yo pienso que debería de decir de eliminación de la Constitución para que no haya ese tipo de instrumentos que en el momento no permita la consulta, no permita el diálogo, el debate dentro del Congreso. Entonces yo diría que sería mejor eliminar. Otro de los temas es el Instituto de Planeación, pues es que hay que armarlo nuevamente, pero siento también que debe haber mucho más participación por parte del público, de pueblos, barrios, comunidades y sobre todo de los vecinos, que somos una gran parte de los que estamos en la ciudad. Y otra de las cosas es que también ahorita que se está debatiendo, que se está formulando la iniciativa de ley de ordenamiento territorial, esta debería de ser abierta, debe ser que de alguna forma también los actores que somos nosotros estemos presentes en ese diálogo y en esa construcción, porque pues a quién nos va a normar, a quién va a dar pie a eso, pues a la misma gente que vivimos aquí. En el tema de las mesas que ahorita escuchamos, yo siento que hay una gran división que se habla entre suelo urbano y suelo de conservación. Sin embargo, yo noto que no hay una cabal distinción de uno y otro, porque en el suelo de conservación y en el suelo urbano hay diferentes factores, y me refiero a los recursos que maneja cada uno. El suelo de conservación tiene un recurso renovable, un recurso que nos atañe a todos, que es todo lo relacionado al tema ambiental. Ese le pertenece a toda la ciudad. Somos nosotros los usuarios y somos los que debemos exigir que el suelo de conservación sea eso, un ente en el que nos esté dando servicios ambientales para todos. Y entonces, aunque tiene dueños, hay gente, hay comunidades que tienen el título de tenencia, bueno, pues, pero los servicios que prestan pues son para toda la comunidad, toda la ciudad. Entonces, de tal forma tenemos que nosotros ser también actores y decidir qué es lo que conviene. Y el suelo urbano, bueno, pues ustedes lo conocen más que todos, es donde hay todos los servicios, todo lo que se puede hacer. Entonces debemos de ver que la planeación y los programas sean disímbolos, pero que se unan en uno y otro, porque dentro del suelo de conservación hay recursos renovables, pero recordemos el agua, se está acabando, ya no ese va a ser un recurso renovable, sino es finito ahorita. Tenemos una fecha, un deadline de abril de 2024 donde se va a acabar el agua aquí en la ciudad. Entonces tenemos que pensar que la planeación del suelo de conservación debe ser de tal magnitud que se renueve, que se amplíe, que se mantenga ese suelo de conservación. Y el suelo urbano, pues igual forma, hay comunidades, hay lugares en los que se puede hacer una renovación, hay estructuras de vecinales en las que se puede renovar y crecer y hacer ahí también trabajo de vivienda social. Entonces creo que y hay todo, ¿no? En el suelo urbano hay todos los recursos para que se puedan hacer ese tipo de cosas. Que sabemos que en el suelo de conservación hay asentamientos irregulares, bueno, se tendría que planear cómo poder atenderlos, pero no es tanto como para decir que se eliminen casi 30,000 hectáreas de suelo de conservación para regularlas y abrir. Nomás empezamos a abrir el suelo de conservación a construcciones de las que se tiene acostumbrada en el suelo urbano, y vamos a perder el suelo de conservación. Por eso es que yo
dejo sobre la mesa que se hagan programas y símbolos que se unen en un momento para el suelo de conservación y el suelo urbano. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo? Gracias. Bueno, mi nombre es Gustavo Gómez, soy urbanista. ¿Qué nada más puedo comentar? Termino y ya es una pregunta final. Varios temas. Uno, esta es la tercera ocasión en que se ha intentado, se ha buscado desarrollar un programa general de desarrollo urbano de ordenamiento territorial. Vigente a la fecha, en 2 ocasiones se ha intentado, en 2 ocasiones ha habido foros, discusiones, todos estos procesos, y en ninguno se ha logrado concretar absolutamente nada. Es muy complicado lo que se mencionaba anteriormente, en estos conflictos, ¿no? La ciudad siempre es un tema de conflicto, el territorio siempre está en conflicto, lo que yo llamo las convergencias y divergencias, ¿no? Hay convergencias en muchos temas urbanos, todos estamos de acuerdo en el espacio público, la movilidad, el transporte, la conservación del agua, pero hay un montón de divergencias en las que justamente, en mi opinión, es ahí donde no se logran los acuerdos, por tanto no se puede generar un plan o un programa general de desarrollo urbano por los intereses que hay. Todos queremos vivienda, pero quién va a hacer esa vivienda y cuándo vamos a hacer esa vivienda y cómo se tiene que hacer. La vivienda también resulta un poco olvidado en estos temas, y desde mi punto de vista, junto con el agua, son los principales factores a desarrollar de la ciudad, ¿no? Pero bueno, esto históricamente ha sucedido, y nuevamente, ¿no? Después de 15 años más o menos, estamos en el mismo lugar que hace 15 años, no tenemos un programa general, por tanto no tenemos el resto de los instrumentos de planeación, y por tanto la ciudad sigue en su continuo conflicto derivado de la falta de estos instrumentos de planeación y la falta de la ley, ¿no? Y de cómo se regula esta ley. Y en esto es también una pregunta. La propia Constitución dice que el Programa General de Ordenamiento Territorial tendrá carácter de ley. Ahí hay una discusión, porque entonces hablamos de la necesidad, yo sí creo en una necesidad de tener una ley de ordenamiento territorial, particularmente para sustituir nuestra ley de desarrollo urbano en estos reglamentos que me parece que son de los causantes de los grandes conflictos, pero también dice que no tendrá carácter de ley. Hay muchos programas de programación de ordenamiento territorial que tienen ese carácter de ley, que creo que no estuvo planteado en ninguna de las versiones anteriores. Por estas 2 últimas o 3 versiones, ya no sé cuántas van, hechas realizadas por el Instituto de Planeación. Entonces, necesitamos una ley de ordenamiento territorial, o necesitamos darle y reforzar ese carácter de ley al propio programa que así lo establece la Constitución. La segunda, bueno, y también creo que estas divergencias y convergencias es porque, y esto ha sucedido en la discusión que hemos tenido desde que se crea el Instituto, desde que se crea la propia Constitución de la Ciudad de México, que da el nacimiento al Instituto, pues es que creo que hay una lucha por los distintos sectores sociales por mantener su propio status quo, ¿no? Su status quo, ya sea intelectual, económico, político, o lo que sea, es esta defensa absoluta del status quo, y por tanto, para mantener un status quo nadie necesita ni una nueva ley, ni nadie necesita un plan general de ordenamiento territorial, ni el resto de los instrumentos. Y por último, nada más plantear, desde una perspectiva que tampoco creo que se ha discutido mucho, la perspectiva institucional. Tenemos el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, ¿no? Y poco, se habla mucho del PEGOR, pero no del Programa General, que a mí me parece que tiene muchos aciertos. Uno de ellos es que justamente este Programa General establece que es el Instituto de Planeación quien plantea el ordenamiento territorial, es decir, la ciudad se plantea desde la perspectiva del desarrollo urbano o del ordenamiento territorial, en este caso, cosa que antes nunca había sucedido. Es decir, cada dependencia, cada institución del gobierno de la ciudad planeaba sus acciones, ¿no? Todas las dependencias que hay, SACMEX, todas las secretarías, medio ambiente, desarrollo urbano, etcétera, planeaban en función de unos objetivos, ¿no? Derivados del Plan General de Gobierno, sin una perspectiva territorial. Entonces, lo que plantea esta ley, y que plantea también algo que es lo que no se discute, que es que la ley orgánica del Instituto de Planeación, ¿no? Donde establece que es a partir del programa general que el resto de las dependencias e instituciones del gobierno de la ciudad deberán planear sus programas y sus acciones.
y deberán establecer un presupuesto para el cumplimiento de estas acciones en el marco de lo que plantea el programa general. A mí eso me parece que es un aspecto muy importante porque nos permite planear y tener una visión de ciudad a partir de la lógica del territorio y no la lógica de las necesidades o objetivos de cada una de estas dependencias, y creo que eso se ha perdido y creo que eso tampoco quedó muy claro en ninguna de las versiones que se plantearon. Y también algo que desde que empezó esta discusión que he seguido, creo que se ha perdido la idea, o no se ha entendido bien, o no se ha entendido bien la idea de que es un programa general. Hasta dónde llega lo general, dónde termina lo general, porque hay un sistema de planeación y hay 5 instrumentos de planeación, y tenemos las alcaldías, y tenemos los parciales, y tenemos los pueblos, y cada dependencia y cada organismo descentralizado de la ciudad deberá establecer las acciones específicas en lo particular, no en lo general. Entonces, cuando hablamos del programa general y queremos que se le ha digamos, aplicado todas las necesidades, todos los males y todos los bienes al programa general, ¿no? Porque no pasa que hablan enfrente de mi casa es culpa del programa general, o porque no hay una división correcta del suelo de conservación del suelo urbano, también es parte del programa general, y a mí me parece que ese no es nuestro objetivo. Es general, es plantear las líneas estratégicas y de ahí derivar el resto de los instrumentos de planeación para resolver cosas particulares. Pero regreso a mi pregunta, ¿cuál es esta diferenciación entre una ley de ordenamiento territorial y el carácter de ley que tiene el propio programa? Gracias. Bueno, ¿quieren responderle más antes de ver todas las preguntas? Van a ser 2 más y yo creo que ya que nos cerramos. Bueno, temas pero muy cortitas, por favor, porque ya estamos sobre el nivel. Muy cortitas, por favor. Bueno, unas intervenciones. El planteamiento es el siguiente. Pues nosotros emplazamos al IPDP, al gobierno de la Ciudad de México, independientemente de si vuelve a repetir o no en la jefatura del gobierno, a que verdaderamente trabajemos el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, pero a partir de las verdaderas necesidades de los pueblos y barrios originarios. Que no venga el IPDP con la presión a cuestas de los diferentes grupos inmobiliarios que están presionando a través de él, como tampoco de los diferentes grupos de vivienderos como Asamblea de Barrios o el Movimiento Urbano Popular, porque pues ahí sí nos fregan a todos. Y vuelvo a reiterar que por favor pues sí se comience desde abajo, porque en todos los pueblos y barrios originarios hay personas preparadas, o sea, no nada más hay gente preparada en las diferentes instancias de gobierno. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, por último, me extraña que constantemente estén reiterando o haciendo mención de la autonomía del IPDP, cuando desde el comienzo y hasta ahorita han recibido línea directa del gobierno de la Ciudad de México, cuando desde el comienzo y hasta ahorita han trabajado de la mano de la CEFI, que es una secretaría que no ha servido para nada, y mediante esa secretaría nos han impedido a nosotros trabajar o influir como pueblo barrio originario en el plan y en el programa. Entonces, en este sentido que vamos hablando del reconocimiento y del registro que está en el artículo 9 de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios, el cual es muy restrictivo, pues que lo echen para abajo. O sea, si de veras tienen ¿cómo les diré? Intenciones de reiniciar o de reponer el proceso de consulta, pues en primer lugar tendrán que derogar el artículo 9 de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios, y en segundo lugar pues también reconocernos como pueblos y barrios originarios, porque a la fecha a nosotros nos tienen nos tienen catalogados nada más como grupos sociales, y lo que están haciendo con ellos es coartar nuestros derechos colectivos, y en ese sentido de influir en el desarrollo de nuestros pueblos y barrios originarios. Y eso sería todo, y muchas gracias por su atención. Una más la dama ya, con esto.
Gracias. Yo soy Adriana Bashuk, vengo de Chimalistac. Fui 3 años copaco desde que inició justamente este proceso en 2020. Solamente recordar, como generalmente hago, que el proceso inició con un intento de albazo, cuando el entonces secretario de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Suárez de Real, intentó saltarse justamente a Pablo Viñure, que era el titular del instituto. Todavía no había ni instituto en ese momento. Bueno, es cierto. Bueno, pero todos tratábamos con Pablo Viñure de todas maneras como si fuera, es cierto. Pero de todas maneras, digamos, el intento fue ese, ¿no? Esa noche, porque ya fue justamente de noche, fue movilizar a vecinos, ¿no? Para reclamar. Y eso detuvo ese proceso. Pero sí, justamente este proceso lo que ha hecho, digo, todos lo sabemos, pero esto ha sido de una manera, yo creo que totalmente, digamos, evidente, que no es solamente los procesos de planeación los que están, digamos, cuestionados, sino, y los de participación ciudadana, sino justamente cómo es todo digamos, la estructura institucional, y obviamente la normativa, ¿no? Y legislativa. Entonces, creo que ahora que la otra intervención hablaba sobre la confusión acerca de la generalidad del plan general y del PGOT, yo creo que lo que yo he visto durante estos 3 años es que la demanda ciudadana y académica es que haya claridad en la enunciación de los mecanismos y las estrategias de protección que debe de contener tanto el plan como el programa, y que justamente vayan de lo más general pues a lo particular, porque el miedo que tenemos es que si eso no está enunciado desde el plan, cuando llegue a las alcaldías, los programas parciales que con todas sus deficiencias por lo menos han servido para protegernos, pues por supuesto va a ser un caos, cuando justamente es a nivel de alcaldías en donde no exclusivamente, pero mayoritariamente, pues se da toda la corrupción inmobiliaria. Entonces, creo que eso es básicamente, digamos, como la gran preocupación. Y en términos de patrimonio, yo que vengo justamente de Chimalistac, en donde esa, por supuesto, es una gran preocupación que compartimos con Tlacopac, que estamos en la misma zona. Creo que también, bueno, yo lo que he planteado en todos los foros y directamente con el instituto es que se amplíe justamente la noción de patrimonio para salir de esto que justamente bien dice de un listado de monumentos, y que incluya, como dijeron en la otra mesa, un posicionamiento mucho más transversal y precisamente mucho más amplio, en donde, por ejemplo, yo en Chimalistac he luchado para que, digamos, la noción de patrimonio no es solamente los 12 monumentos que están, digamos, allí, porque, por ejemplo, el empedrado está protegido por el INAH, pero también el arbolado, que es un gravísimo problema y una preocupación ciudadana que compartimos todos en el área metropolitana, y que desgraciadamente, digamos, la norma 6, digamos, en las normativas referentes al arbolado, pues la noción existe de árboles patrimoniales, pero se refiere, o sea, a árboles muy antiguos, ¿no? De 50 años para arriba. Y yo digo, ¿por qué no se incluye, pues que arbolado de 10 años entre dentro del patrimonio, que no nada más, digamos, las colonias o los pueblos y barrios que ya tenemos un reconocimiento patrimonial puedan hacer uso de eso? Porque justamente, digo, hablando de los problemas del agua o del espacio público y las áreas verdes, pues eso nos atañe a todos y necesitamos justamente, o sea, normativas que vayan de acuerdo a las preocupaciones pues que estamos enfrentando, como lo que se mencionó del cambio climático. Todo eso, por supuesto, pues no está contemplado.
Y creo que eso es lo que, digamos, parte de lo que tenemos que luchar. Y solamente, digamos, otra cosa que ahorita hablaba yo afuera con Nacheli Ruiz, que no he oído, y también yo ejerzo el psicoanálisis, y puedo comentarles que desde la pandemia, como pertenezco a una escuela en Francia, en Europa fue muy evidente también que estos microespacios, que es la tendencia, digamos, mundial, ¿no?, en términos de vivienda, por más que se utilizan los términos de vivienda digna y vivienda adecuada, no consideran el plano subjetivo. Es decir, ¿cuál es el espacio mínimo, no para las necesidades, sino para lo que, digamos, se llama normalmente la salud mental, por ejemplo? Cuando nos enfrentamos con digamos, el encierro obligado por la pandemia, hubo una crisis que seguimos teniendo, aunque aquí en México se ha hablado muy poco de ella, de salud mental, originada en gran parte por esta noción de espacio que no tiene que ver con las necesidades, como digo, digamos, para cocinar o para, etcétera, digamos, exteriores, sino con el plano subjetivo. Creo que sería la oportunidad de que, o sea, estas nuevas normativas, el plan y el programa, en esa transversalidad, consideraran, así como esta propuesta, digamos, de ampliar la noción de patrimonio a incluir el arrojado, la noción de subjetividad que no está considerada en ningún lado. Bueno, yo creo que... Ok, ya me equivoco. Sí, o sea, a los que hacen falta, no quieran participar, pues los invito a que lo hagan, digamos, ya en la... ahora sí que en el patio de este espléndido edificio. Y bueno, yo creo que ya para no consumir más tiempo, yo tengo muchas cosas que se van a quedar sobre la mente, pero prefiero darle la palabra a nuestros ponentes, ¿no? No sé si alguien quiera iniciar. Creo que en esto que dice Gustavo han sido tres, bueno, más las tres versiones de o sea, 6, ¿no?, si quieren, pero es posible y en otras ciudades se hace, y en otras ciudades igual o peor de complejas que esta. Lo que pasa es que sí se reconoce, yo creo, que este tema de la gobernabilidad, la representación y la participación. Y digo, si tú ves Nueva York, Los Ángeles, o sea, pasan un año haciendo procesos de participación y de consulta, no lanzan en una tarde. Entonces, imaginamos, pues eso, que necesitamos de programas del siglo XX que nada más decían, levanten la mano, ¿están de acuerdo o no?, a estos procesos de un año de participación y de representación. ¿Nos va a tardar? Sí, pero el tema es que nos está tardando más. Y eso es lo que yo, sí, de veras, mi presentación esta era de 2019 y sigo diciendo lo mismo, y como que pienso, pues no, pasó lo que tenía que pasar, no hicimos procesos de participación, no hay metodología, no hay ruta, no hay consejo. Pues esos son los resultados, ¿no? Eso es lo que diría. Y que además los procesos de participación bien hechos, cuando uno tiene la misma visión y el mismo proceso en el diseño, ya el resultado es muy chiquito. O sea, a ver, si tenemos la misma visión de ciudad, queremos ciudad compacta, queremos esto, pues ya que si el uso de suelo al lado de mi casa, pues ya yo sacrifico porque ya tengo mi visión muy clara, y ya no se dan estos procesos de al lado de mi casa que defiendo. Y en cambio creo que lo que estamos haciendo es no se participa, y por supuesto que yo voy a defender el último centímetro de al lado de mi casa al final. Eso es lo que hemos dicho siempre, de dejar de pelear el predio por el proceso grande de participación. Entonces, sí, es complejo, sí. ¿Se hace en otras ciudades? Sí. ¿Es difícil y lento? Sí, pero es de largo plazo mucho más rápido que el hacerlo mal, ¿no? O sea, esa sería como la primera. Y la segunda, que es esto también de la ley de ordenamiento, es un transitorio de la ley de planeación, o sea, no es que no exista, es más,
desde la Constitución, ¿dónde está la parte de ordenamiento? ¿Dónde está la parte? No, ya viene la ley de planeación. Oigan, pues estamos aquí en lo de planeación. No, eso viene en otra ley. Entonces llevamos igual estos 5 años aplazando la ley de ordenamiento. No fue una cosa que se inventó de la nada. A nivel federal, pues ya está ahorita presentándose y yo creo que sí deberíamos de tomar ahí la iniciativa y tratar de armar algunos consensos sobre esto, incluso antes del instituto. O sea, ¿qué son estas categorías? Y eso es lo que yo aviento un poco. ¿Qué son estas categorías territoriales? ¿Qué se necesita ahí definir? Y a mí sí me gustaría pensar en que no son dicotomías, no es una dualidad nada más el suelo de conservación, suelo urbano. O sea, eso es igual de cuando teníamos desarrollo urbano y teníamos ordenamiento ecológico. Lo que viene tiene que ser del siglo XXI de ciudades sustentables, y es decir, dónde está la naturaleza dentro de la ciudad y dónde está la naturaleza que la ciudad necesita. Y para eso es mucho más complejo que solo suelo de conservación y suelo urbano. Necesitamos otra vez pensar, yo me gusta poner este ejemplo, pero los ríos dentro de la ciudad, los parques dentro de la ciudad, los camellones, o sea, las áreas verdes, etcétera, y no solo el cuánto vamos a urbanizar, pero también para que la ciudad y la periferia, ya lo decía muy claramente Nayeli, para que la ciudad y la periferia podamos poner los límites periurbanos, necesitamos densificar más, necesitamos hacer crecer la ciudad, no en rascacielos, pero en 4 o 6 niveles como mínimo, excepto obviamente los lugares de preservación patrimonial, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías y qué necesitan esas áreas de preservación patrimonial? Pues es diferente al resto de la ciudad. Entonces, creo que esos conceptos son los que primero tendríamos que ponernos de acuerdo. Y bueno, yo creo que la AMU, la academia tiene ahora un buen momento, porque pues de aquí a que venga el nuevo Congreso, el nuevo gobierno, etcétera, siento que la academia, la sociedad civil, los pueblos y barrios es un buen momento para ponernos de acuerdo en seminarios, en discusiones, donde no vengan a preguntarnos, ¿estás de acuerdo o no? Ya llegar nosotros con estos documentos, traen consenso y traen las firmas, los tallereamos, los trabajamos, y eso es un poco como también hacerlo pues en adelantada, ¿no? de lo que venga. Perdón, y lo último también es el Consejo Ciudadano. Por ahí también decían, el Instituto de Planeación debería tomar las distintas voces. Yo creo que eso es lo que le hace falta, es el Consejo Ciudadano. O sea, qué importante es ese espacio para que se escuchen esas voces. Y creo que también la CEPI y este tema de qué es una consulta de pueblos y barrios, que tampoco es nada del otro mundo. Se han hecho consultas de pueblos y barrios, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya tiene muy bien hechos los estándares y protocolos, no es algo imposible, ¿no? Entonces, como que usemos esos procesos para que sean parte de la ruta y de la metodología de participación. Pues nada más aclarar que la identificación es lo mismo que gentrificación. No y ciudad compacta, ese término viene desde que estuvo como jefe de gobierno Mancera. Viene de las ciudades sustentables del mundo, que es temas ¿Sustentables para qué? climáticos. ¿Para el gran capital? No. ¿O para la gente que ya lleva siglos viviendo en los pueblos y barrios originarios? El centro histórico es un proceso de densificación. ¿Pero quién es el dueño del centro histórico? Bueno, ahorita es LIM, pero antes no era. Y bueno, al final Los de cuentas, procesos de construcción de la ciudad. 85 fueron procesos de densificación. A ver, yo sugiero, si están amable, en respeto a todo el público que está acompañándonos y a los ponentes, esta discusión, si quiere, al terminar este foro, podemos continuar allá afuera, ¿no? en el patio. Entonces, nuestro... Sí, gracias. Rápidamente, Gustavo, ¿verdad? Me parece que el comentario, no me parece, es muy atinado en el sentido de que tenemos que definir las escalas de los instrumentos. Eso es obligado que se reconozca en este proceso
participación. De hecho, lo planteamos que es de abajo hacia arriba, porque finalmente va a tener una serie de filtros. Como bien lo dice, es un instrumento, en el caso de que logremos llevar a buen término por cuarta vez este proceso. Finalmente sí el objetivo es plantear una serie de directrices de orden general, pero con un beneficio común. Es decir, no está pensado para atender las necesidades particulares. Entonces, sí es algo que tenemos que cuidar, porque en el anterior proceso, en los foros en los que tuvimos oportunidad de participar, pues como que teníamos esa situación, que se veían problemas muy, muy focalizados. Entonces yo creo que es importante en este ejercicio que iniciemos, tener como que esas grandes reglas muy claras, ¿no? Y por otro lado, sí, finalmente se plantea que este programa general también tiene carácter de ley. Sin embargo, por su propio carácter de instrumento general, es más bien un instrumento técnico normativo que debe de acompañarse, por supuesto, con otros instrumentos, con la ley, porque recordemos, y hace rato se decía, finalmente se desprenden también otro tipo de instrumentos de gestión también. Se hablaba hace un rato de los polígonos de actuación, se hablaba de estos corredores que vienen en los programas, esos corredores urbanos, y que, de acuerdo a la interpretación que se dio origen a una serie de situaciones donde tenemos edificios pues con una intensidad de construcción impresionante, ¿no? Pero es justamente porque se están utilizando estos instrumentos, muchas veces porque la ley así lo establece, y muchas otras porque finalmente sabemos cuál es la forma, ¿no?, de operarlos, ¿no?, que no son con prácticas adecuadas, es el resultado de corrupción. Entonces, pero bueno, entonces todos estos elementos se tienen que instrumentar. La misma Constitución finalmente requiere de que se instrumenten una serie de cuestiones que están pendientes todavía ahí. Y si vamos un poquito más arriba, inclusive la Ley General de Asentamientos Humanos, todavía tenemos cosas pendientes ahí para instrumentar. Hay algunas cuestiones, varias cuestiones. Entonces sí es un sistema que tenemos que seguir observando y atendiendo. En el caso del suelo de conservación, sí, definitivamente también hay cuestiones pendientes, bien lo decía Moni, inclusive hay una serie de instrumentos que se tienen que actualizar y que tenemos que ir armonizando también con estos nuevos procesos que se están iniciando. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Y hace rato mencionaba a lo que es el polígono de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que como sabemos es también una zona declarada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Finalmente ha estado en riesgo de perder esa categoría, pero también no la hemos atendido como debería de ser. Es más, ahora esta zona ya no hay autoridad, ya no hay autoridad para esta zona. Bajó su nivel, no la zona, sino para administrarla, y ahora es parte es una área por ahí chiquita, escondida dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, en Corena, por ahí quedó una área. Y bueno, eso es el reflejo de la poca acción que se ha hecho en estas grandes zonas. En el caso de las zonas patrimoniales, salvo el centro histórico y seguramente alguna otra por ahí, pero no contamos con estos programas o planes de manejo, ¿no? Entonces no están instrumentados, y eso ha orillado justamente a que haya una gestión pobre de esas zonas, ¿no?, o una intervención mínima en el caso de que hubiera. Es cuanto lo que voy a comentar. Muchas gracias. Bueno, digo, no sé, para cerrar, quisiera yo nada más comentar unas
Unos comentarios finales, precisamente derivado de todo lo que se comentó en este segundo bloque. Yo creo que hay consenso entre todos en el sentido de que esto va a ser un reto formidable, sacar adelante tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa General de Ordenamiento Territorial, en particular el PGOT, del cual estoy platicando. Yo me llevo, otro de los, son como reflexiones y al mismo tiempo elementos o temas que yo me llevo como derivado de todo lo que se comentó el día de hoy. Ese es el primero, el reto formidable que tenemos de frente. Otro es la legitimidad del proceso, o sea, ha sido un proceso tan desaseado, tan accidentado, que pues no es legítimo. La verdad es que todo el mundo permanentemente cuestiona y pone en tela de juicio las decisiones y los procesos, pero porque además el proceso mismo se lo ha ganado a pulso. O sea, nadie ya confía en las decisiones que se están tomando, en los procesos, en las convocatorias para consultas. O sea, todo el mundo cree, piensa, y además con conocimiento de causa, que hay intereses detrás, etcétera, etcétera. Entonces, limpiar este proceso para hacerlo legítimo va a costar mucho tiempo y va a costar, digamos, muestras, por así decirlo, de parte de las autoridades responsables de este proceso, digamos, de que sea un proceso efectivamente limpio, transparente, legítimo, ¿no? Y ciudadano, efectivamente. Es decir, que no solamente sea un proceso desde abajo hacia arriba, sino también desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esta parte de la legitimidad del proceso me parece fundamental, ¿no? Aquí vimos múltiples manifestaciones de cómo la gente ya no confía en sus autoridades responsables de llevar a cabo este proceso, ¿no? Otro tema que me llevo es el incumplimiento de la ley y del artículo transitorio, de varios transitorios de la ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México, que establecía precisamente todo este proceso que se tiene que seguir para elaborar el PGOT. No sé, o sea, tiene implicaciones jurídicas fuertes, creo yo, no haber concluido, no haber dado cumplimiento a estos transitorios. Tiene implicaciones jurídicas e institucionales fuertes también el hecho de que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no tenga titular. Ahorita hay un encargado del despacho. Entonces, bueno, esta parte del incumplimiento de la ley me parece pues grave, y por lo mismo, pues esto me remite a la necesidad de restituir todo el proceso, porque el proceso ya está demasiado viciado, con un conjunto de vicios y de incumplimiento de una serie de procesos. Creo yo que hay temas que se destacaron a lo largo de la jornada. Uno de ellos, bueno, es la parte del patrimonio urbano arquitectónico. Otro tema que salió importante, me parece, fue el tema de los pueblos y barrios originarios, que hay que darles un tratamiento, digamos, especial, justo, a los ojos de sus pobladores. Otro tema que me deja, digamos, que creo que es necesario destacar es la necesidad de simplificar todo el proceso. O sea, me llamó mucho la atención esto de los más de 700 nomenclaturas de usos de suelo vigentes. O sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esa cantidad de nomenclaturas de usos de suelo? O sea, sí necesitamos simplificar. Y bueno, ya Mónica Tapia nos había sugerido una serie, digamos, de clasificaciones o de categorías que me parece que son una buena base para arrancar una vez más este proceso, si de ser necesario. Yo creo que sí es necesario, ¿no? O sea, suelo de conservación, suelo agropecuario, suelo urbano, y dentro de cada una de estas clasificaciones, a lo mejor subclasificaciones, dos de las cuales, bueno, algunas de las cuales me parecen muy, muy estimulantes, ¿no? O sea, hablar de paisaje cultural, yo inclusive hablaría de paisaje biocultural, aplicado en particular en el suelo de conservación, ¿no? Bueno, digamos, recuperar áreas verdes, espacios abiertos, toda la parte de ecosistémica y de prestación de servicios ecosistémicos, pero no solamente, digamos, el suelo de conservación, sino inclusive también al interior de las áreas urbanas, ¿no? Eso yo creo que vale la pena destacar y pues bueno, asegurarnos que en el futuro Programa General de Ordenamiento Territorial esté planteado y esté asimismo aterrizado en los instrumentos de planeación más, digamos, a una escala menor, ¿no? Y es ahí donde me voy al último punto, que creo yo que también surge aquí,
y es el de el papel que van a jugar las alcaldías en, bueno, me falta un tema que es importante también, que es el de la vivienda, ¿no? Pero y de la densificación. Pero bueno, termino con lo de las alcaldías, la necesidad de aterrizar este proceso en las alcaldías. Las alcaldías, creo que buena parte de las preocupaciones que se han formulado en el PGOT y en todo su proceso, en realidad atañen más a las alcaldías, o sea, usos de suelo, densidades, intensidades de uso, no sé, áreas verdes, espacios abiertos, espacio público, banquetas, si paso o no el camión de la basura, etcétera, etcétera. En efecto, no lo va a resolver el PGOT. Eso, el PGOT es un plan general, que establece áreas, ahora sí que lineamientos o vías generales, visión de largo plazo, etcétera, pero sí tienen que tener cierta legitimidad y tienen que aterrizar a nivel de las alcaldías y de otros instrumentos de planeación más locales, ¿no? Y dependencias, así es, ¿no? Programas parciales de desarrollo urbano y movilización de una serie de instrumentos que aplican a nivel urbano, que es necesario perfeccionar, ¿no? Que se han generado mucha polémica, ¿no? Los polígonos de actuación, los sistemas de actuación por cooperación, los fideicomisos y otra serie de figuras que es necesario transparentar, ¿no? Y una de ellas es precisamente instrumentos que se requieren para la vivienda social, ¿no? Y el dilema, digamos, pues sí, de generar vivienda social en localizaciones buenas para asegurar el ejercicio de estos derechos humanos consagrados en la Constitución: el derecho a la movilidad, el derecho a la vivienda social, el derecho, bueno, a una vivienda adecuada, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Todo, o sea, buena parte de estos derechos están, digamos, asegurados a través de una infraestructura social que están en las mejores localizaciones de la Ciudad de México y donde no está siendo posible construir vivienda social porque no hay suelo, porque es muy caro, porque la normatividad no lo permite. Y en cuanto se libera eso a través de una serie de instrumentos, los vecinos reclaman una serie de instrumentos, o sea, una serie de intereses se hacen presentes y entonces eso impide construir vivienda social en buenas localizaciones. Entonces, bueno, y aún así queremos densificar. Bueno, entonces son dilemas. Densificamos vivienda social que se requiere, pero otros intereses no lo permiten, ¿no? Entonces son una serie de dilemas, y regreso al punto a propósito de los dilemas que subyacen a todo este proceso de planeación, ¿no? Bueno, pues con esto quiero agradecer a nuestros ponentes del día de hoy y a nombre de la Asociación Mexicana de Urbanistas y de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, les quiero agradecer su tiempo, su atención y en particular, bueno, agradecer a la UAM habernos facilitado estas espléndidas instalaciones. La casa de Rafael Galván, Casa Rafael Galván, aquí en la Colonia Roma. Muchísimas gracias a la UAM y bueno, con esto damos por concluido el foro. Muy buenos días y que tengan un excelente día.